El secretario de Estado Marco Rubio no solo está hablando del estrecho de Hormuz, también está hablando de volver a entrar en Cuba. Y en este fragmento van a oírle hablar sobre Cuba. Si he puesto el video un poco tarde y no han oído el nombre del país, se les podría perdonar que pensaran que estaba hablando de Rusia o de China. Ustedes publicaron un informe de 100 páginas sobre Cuba, calificándola como la capital del comunismo del siglo XXI. Y ese informe habla de que el objetivo de Cuba, en esencia, es borrar a Estados Unidos de la faz de la tierra. El informe también vincula la influencia cubana con el auge de Antifa, los disturbios que vimos en 2020 y el aumento del activismo radical que hemos visto en todos estos campus universitarios. Para la persona media, Tänk på det våra arbets anhedánico, pero resulta que inclamundo por uno de ellos. No es clear que influyen hoy día. Es la misma red de manifestantes por todo el país. Son las mismas personas que veíamos en las calles quemando cosas en 2020. Luego cambian de enfoque y se convierten en los manifestantes pro-Hamas. Después vuelven a cambiar de enfoque y en las 48 horas posteriores al arresto de Maduro, ya tienen pancartas impresas de antemano frente al juzgado, exigiendo su liberación. Luego están ahí con lo de ICE, atacando a agentes de ICE. No hay nada espontáneo en esto. Está financiado, está organizado y Cuba forma parte de esa red. En algunos casos es una parte fundamental de esa red. Y es una red que utilizan como arma contra nosotros. Esto, Joe, es algo con lo que él está especialmente obsesionado, lo de Cuba, por algún motivo relacionado con su historia familiar. ¿Simplemente quiere ir a por ellos? ¿O está utilizando a Cuba para decir que todo esto que está pasando en Estados Unidos y todo lo demás tiene una conexión siniestra? Casi como si estuviera haciendo lo contrario de lo que acababas de comentar, y estoy de acuerdo contigo. Hay una conexión entre estas otras guerras, y no sé. Tenemos que ir a por Cuba o contra cualquiera, porque nada es espontáneo. Nadie protesta de verdad porque no le guste ver cómo masacran a gente en Gaza. No, claro que no. En realidad son Antifa y Cuba. Están intentando destruir Estados Unidos. Ayúdanos a entenderlo. he investigado mucho sobre Antifa porque soy del noroeste del Pacífico. Allí, de donde soy, era un tema importante, y nunca oí mencionar a Cuba en nada de eso. Hay cierta financiación extranjera que llega de vez en cuando, pero la inmensa mayoría de la financiación procede de Estados Unidos. Entonces, ¿es algo orgánico? Gran parte no lo es. Pero nunca había oído hablar de Cuba en ninguna de estas conversaciones. Así que sí creo que Rubio está intentando vincularlo con su proyecto favorito, que es derrocar al gobierno cubano. Porque la idea de que Cuba, ese país diminuto, insisto, basta con mirar un mapa y ver lo pequeña que es Cuba. Incluso si el objetivo número uno de Cuba fuera derrocar a Estados Unidos, al mirar un mapa resulta bastante cómico, ¿no? Porque Cuba es bastante pequeña y nosotros somos bastante grandes. No es tan difícil de entender. Creo que esto es un intento de agrupar en un solo paquete todas estas cuestiones sensibles para los republicanos y decir, no, todos nuestros problemas están en Cuba, así que tenemos que ir allí y acabar con el régimen cubano. Y obviamente Marco Rubio es un cubano estadounidense de Florida, así que parece un tema muy sensible. ¿Está en juego nuestro interés vital de seguridad nacional? No, en absoluto. Cuba está, qué sé yo, a 80 o 90 millas de la costa de Florida. No hay ninguna razón por la que no deberíamos tener relaciones bastante buenas con ellos. Es, en gran medida, un país católico. Tenemos muchos cubano-estadounidenses aquí, en Estados Unidos. Así que, de nuevo, creo que hay una forma de neutralizar o mitigar cualquier amenaza que Cuba pueda representar para Estados Unidos, por pequeña que sea, sin decir que Cuba forma parte de una especie de gran conspiración vinculada a Antifa y a los manifestantes de Gaza, etcétera, etcétera. Así que, sí, de nuevo,
cuando yo salía del Centro Nacional Antiterrorista, se estaba trabajando mucho para intentar averiguar de dónde proceden algunas de las fuentes de financiación de Antifa, incluidas algunas fuentes de financiación extranjeras. De nuevo, yo nunca oí. Quiero decir, puede que parte venga de Cuba, pero si empiezas a decir, no, Cuba, este país contra el que queremos emprender alguna acción militar después, forma parte de todo esto, estás desacreditando y utilizando mal mucha de la inteligencia, el buen trabajo de inteligencia que probablemente se está haciendo para intentar mantener a salvo a los estadounidenses, solo para meternos en algún otro tipo de disparate, de cambio de régimen, que probablemente ni siquiera sea realmente necesario. Bueno, creo que desde luego no es necesario. Pero entonces también estarías fueran cuáles fueran las fuentes extranjeras de financiación, o quienquiera que esté haciendo cosas que no sean orgánicas dentro de esa especie de paraguas que es Antifa, al ir contra Cuba, ni siquiera estás mirando eso, lo que realmente está pasando allí, y estás creando nuevos problemas aquí. Sí. Exacto. Quiero decir, esto lo vimos mucho durante la guerra contra el terrorismo. Dijimos que Irak tenía células activas de Al-Qaeda y que estaban trabajando con Bin Laden, etc. Y no había Al-Qaeda en Irak hasta que fuimos allí. Pero entonces destruimos gran parte de la credibilidad que teníamos de cara al futuro cuando dijimos, oye, hay células de Al-Qaeda activas en Yemen, hay células de Al-Qaeda activas en otros lugares. Eso hizo que los estadounidenses pensaran, nos está yendo más con esto. Y tenemos que tener muchísimo cuidado aquí. Cuando intentamos venderle algo al pueblo estadounidense, tenemos que ser francos y decir, oye, esto es lo que sabemos realmente. Estos son los hechos. En lugar de decir, ya sabes, Marco Rubio y un grupo de ricos donantes cubano-estadounidenses de Florida quieren de verdad que vayamos a derribar el régimen de Cuba, y creemos que sería bastante fácil. Así que vamos a relacionar con ello un montón de información de inteligencia para justificarlo. De nuevo, así es como desacreditas el buen trabajo de la comunidad de inteligencia y potencialmente incluso nos metes en otro atolladero completamente innecesario. ¿Qué cree usted? Quiero decir, por lo que sabe, ¿qué pasaría si intentáramos derrocar a Cuba por la vía militar? ¿Caerían como cayó Venezuela o ofrecerían resistencia? La verdad, no lo sé. Creo que podría haber una resistencia bastante seria. Quiero decir, Cuba es otro lugar que lleva bastante tiempo bajo sanciones estadounidenses. Y hay antecedentes recientes, no recientes en el sentido de nuestra historia reciente, ya sabes, sino de historia reciente, de intervenciones estadounidenses allí, de personas que todavía están vivas hoy en Cuba. Así que pensar sin más que podemos ir allí. Sí. Sí, exactamente. Pensar que podemos ir allí, darles un par de golpes y que nos van a entregar las llaves del reino. Creo que es creernos nuestra propia propaganda. Mira, tuvimos suerte en Venezuela. La tuvimos. Contábamos con gente muy capacitada. Llevamos más de 25 años haciendo incursiones en helicóptero. Se nos da bastante bien. Pero también hubo muchas otras cosas que se alinearon a nuestro favor para que aquello funcionara. Y no sé si ya te lo he contado antes en este programa. Justo después de la incursión en Venezuela, fui a hablar con algunos de los hombres que formaban parte de las unidades que llevaron a cabo esa operación. Los estaba felicitando y me iban contando todo, paso a paso, y me dijeron, oye, vosotros, en Washington, D.C., entendéis que no podemos hacer esto en todas partes. Hicimos los deberes y nos preparamos para esto. Estamos orgullosos del trabajo que hicimos, porque ejecutamos correctamente nuestra misión. Pero en estas cosas también interviene mucho la suerte. Era como, aseguraos de que la gente lo sepa. Cada vez que tenemos un problema con un país, no podemos simplemente entrar de golpe, eliminar al líder y esperar que funcione como funcionó aquí abajo, en Venezuela. Y esa fue mi principal conclusión. Porque pensé, madre mía,
Me preocupa que los líderes que no entienden lo difíciles que son estas operaciones militares crean que podemos entrar sin más y llevarnos al líder con el que tengamos un problema. Quiero decir, en Cuba no hay solo un líder con el que tengamos un problema. Hay toda una dinastía familiar allí. Así que creo que si pensamos que va a ser fácil, nos estamos preparando para una humillación mayor y potencialmente más derramamiento de sangre. Y en la medida en que puedas, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que dijeron que fueron suerte a nuestro favor, que podrían no haberlo sido y que podrían haber cambiado el resultado? Bueno, quiero decir, todos estos tipos son veteranos de la guerra global contra el terrorismo y dicen, oye tío, no hace falta mucho. Cuando tenemos que entrar y acercarnos con un helicóptero, cuando de verdad tenemos que aproximarnos, dejar comandos en el objetivo y capturar o matar a un tipo malo, basta con que haya un ametrallador atento o un tipo con un RPG que tenga suerte y ya tienes un helicóptero derribado. Lo hemos visto una y otra vez, incluso con alguna de la mejor tecnología y con los hombres más cualificados. Decían, oye, hay una cierta escenas. Decían, oye, por tu experiencia entiendes que puedes tener a los mejores hombres en el objetivo y aún así pueden tener un mal día. E incluso cuando los mejores tiradores tienen un buen día, sigue habiendo un elemento de suerte. Insistían en que la gente tiene que entender la realidad de llevar a cabo este tipo de operaciones y que cada vez que tenemos un problema con un líder, no podemos simplemente entrar y eliminarlo. Aunque creamos que podemos hacerlo, tarde o temprano se nos acabará la suerte. Es uno de esos escenarios en los que nosotros tenemos que tener suerte siempre. Al enemigo le basta con tenerla una sola vez. Así que era más bien eso. Eso era lo que les preocupaba. Y por supuesto, Irán estaba muy presente en la mente de todos ellos. Decían, espero que el jefe entienda que no podemos repetir esta magia en Irán. Y ya sabes, aquí estoy mostrando el mapa de Cuba y La Habana está en el centro. Hace poco, hace apenas un par de años, estudié mucho sobre lo que pasó con Castro, cuando derrocó a Batista y todo lo que ocurrió después, etc. Y muchas de las cosas que pasaron en la ciudad son cosas que puedes controlar. Pero en estas montañas, estas colinas y estos bosques del campo, hubo batallas durante mucho tiempo. Y esa es una de las formas en que la gente de Castro logró imponerse a lo largo del tiempo. El Che Guevara y algunos de esos otros tipos. Y si estos tipos intentan hacer alguna versión de eso y no se limitan a rendirse, quiero decir, literalmente podríamos estar llegando a otra Cuba, a una situación tipo Bahía de Cochinos o a otro desastre como Afganistán, incluso aquí. Y quiero decir, quizás estés siendo un poco ingenuo, pero una reacción de puro sentido común sería, son cubanos. Es un país católico. Tenemos muchísimo en común con ellos. Y si simplemente, ya sabes, usamos incentivos económicos y diplomacia, no es que esos tipos sean yihadistas radicales, no es como tratar con los talibanes pastunes ni nada de eso. Creo que también podemos entendernos bastante bien con ellos. Pero quiero decir, esa gente es literalmente como nuestra familia. Tenemos a muchísimos cubano-estadounidenses e hispano-estadounidenses luchando por nuestro país. ¿Me estás diciendo que ahora mismo no hay en Miami algún grupo de empresarios cubanos que no pudiera cerrar un acuerdo para mañana a la hora de comer? Te lo puedo asegurar. Mi esposa y yo fuimos a Cuba en un viaje de la iglesia, una especie de misión en 2015, antes de que llegara el presidente Trump. Y viajamos por algunas de esas zonas, y puedo confirmar al 100% lo que acaba de decir. Son personas maravillosas. Y en primer lugar, no son una amenaza para nadie. Apenas pueden alimentarse a sí mismos. Las tiendas de comestibles, incluso entonces, apenas tenían nada en las estanterías. Y eso fue antes de que volviéramos a imponer más sanciones, cuando el presidente Trump regresó al poder aquí. Pero no hay razón para hacerlo. Como nación, no representan ningún tipo de amenaza que no pudiéramos eliminar simplemente manteniendo buenas relaciones con Cuba.
absolved by just having good relations with Cuba. Sí, y si nos preocupa la influencia rusa, la influencia china, etc., yo pienso, ¿qué cubano católico e hispano querría aliarse con los chinos o los rusos? ¿O preferiría trabajar con sus primos al otro lado del agua en Miami? Para mí, esto es básicamente un problema que nos hemos creado nosotros mismos. Y sé que Marco Rubio probablemente tiene profundos vínculos familiares, y seguramente hay alguna razón por la que quiere involucrarse en eso. Quiero decir, por eso creo que muchas veces la gente que procede de una determinada parte del mundo no debería ocuparse profesionalmente de esa misma parte del mundo, porque va a tener muchos sesgos distintos y los llevará consigo, influyendo en la política. Y quizá ese sea el caso de Rubio. No lo sé. En cualquier caso, sigo pensando que si mandaras allí a un grupo de empresarios de Miami, probablemente podrían cerrar un acuerdo bastante bueno para todos, y podríamos tener una situación en la que todos salieran ganando. Tiene sentido que mantengamos una relación de confrontación con una isla bastante grande frente a nuestra costa. A mí, simplemente, no me tiene ningún sentido. Sí, no lo hace. Puedo confirmarlo exactamente. No podría estar más de acuerdo contigo en eso. Y espero que de algún modo impere la cordura. Que no entremos, matemos a un montón de gente, hagan que mueran un montón de estadounidenses y demostremos lo desastroso que podría ser. Tendremos que esperar y ver qué pasa. Pero en cualquier caso, como siempre, te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros y que hayas compartido estas reflexiones. Es bestowed por les enviados troll. Claro, amigo. Gracias. Gracias, os lo agradecemos. Y nos veremos mañana en el análisis en profundidad de Daniel Davis.